En su mensaje de Cuaresma para este año, la Cuaresma que estamos comenzando a vivir, el Papa Francisco nos propone como tema de meditación ese pasaje del Evangelio según San Lucas en el capítulo 16, versículos de 19 al 31, que nos habla de la relación entre este hombre pobrísimo y llagado que conocemos con el nombre de Lázaro y el rico Epulón, el que el Evangelio nos describe como el rico Epulón sin darnos siquiera el nombre. ¿No? Es un hombre tan embebido en su riqueza, como explica el Papa Francisco, que ni siquiera sabemos su nombre, solamente sabemos lo que es importante para él, que es rico. Y el Papa nos propone tres áreas de reflexión importantes respecto de este pasaje del Evangelio, que recuerdo brevemente. El rico Epulón es este millonario que está en su casa comiendo, que el Evangelio nos describe que se vestía de púrpura, es decir, utilizaba la vestimenta de los reyes y de los dioses, ¿no? de lo vanidoso, de lo soberbio que era, y que no alimentaba ni siquiera con las sobras de su comida a este pobre Lázaro que estaba a la puerta en la escalinata de su casa suplicando constantemente por alimento, y que hasta los perros sentían piedad por Lázaro y le lamían las heridas. Mueren ambos y la escena más importante de esta parábola se desarrolla en el más allá, cuando el rico Epulón va al infierno y desde lejos, desde el abismo, ve en el seno de Abraham a Lázaro, al pobre que está en el seno de Abraham, es decir, que ha logrado la salvación. Y desde allí le pide que por favor el pobre Lázaro venga y lo consuele, le toque la lengua con agua, le dé consolación en medio de ese sufrimiento permanente del infierno. Y Abraham le dice que él no, que él ya tuvo oportunidad durante su vida y que esa oportunidad él la dilapidó y la perdió. Y en el momento más trágico, el rico le dice: Señor, entonces envía a Lázaro a mis parientes para que les advierta que si llevan la vida que yo he llevado van a terminar como yo terminé, para que cambien de vida. Y Abraham le contesta: no, porque ya tienen la ley y los profetas. Y él dice, el rico Epulón: pero si ven a un muerto resucitar y venir a advertirles, creerán. Si no creen a la ley y los profetas, no creerán ni aunque vean a un muerto. Esta es la trágica parábola. Y sobre esta parábola, ¿qué nos dice el Papa Francisco? Nos da tres lecciones, tres puntos fundamentales. La primera que nos dice: hay que recordar que el otro es un don. Las personas que están alrededor nuestro, especialmente las personas que necesitan de nosotros, las personas que sufren, son un don de Dios para nosotros. Son un don para que prestemos atención. Y estas personas están hechas para que nosotros viven a nuestro alrededor, para que nosotros veamos la oportunidad que tenemos para santificarnos. Para el rico Epulón, Lázaro era, en el mejor de los casos, alguien completamente invisible, ¿no? Y en el peor, era alguien insufrible, impertinente, que estaba constantemente perturbando la paz con sus pedidos de ayuda, con sus súplicas y con su aspecto externo, ¿no? Llagado, miserable, pobre. Y respecto de esto el Papa nos dice, y cito textualmente: Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. Cada hermano, especialmente el hermano necesitado, frente a nosotros, alrededor de nosotros, no es una molestia. Eso nos convierte en un rico de corazón desalmado. Es
alguien que nos está llamando a convertirnos y a cambiar de vida. Y tenemos que tener mucho cuidado quienes vivimos o provenimos de países donde la pobreza es endémica y donde ver a los pobres constantemente se convierte en un recordatorio doloroso y muchas veces irritante. Y esto no puede ser así. Tenemos que reconocer constantemente, como dice el Papa Francisco, que el otro es un don. Cada vida, dice el Papa Francisco, que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. Y la palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla. Después del punto 1, el otro es un don, el Papa nos ofrece el punto 2, que nos dice el pecado nos ciega. Y explica cómo en la parábola es absolutamente despiadada al mostrar las contradicciones entre las que se encuentra el rico y las que se encuentra el pobre. Y la situación del rico es una situación de total ensimismamiento, de concentración exclusivamente sobre sí mismo. Banqueteaba todos los días. Los banquetes no son para todos los días, pero él se celebraba a sí mismo todos los días con el banquete. Vestía la púrpura, signo externo de vanidad, y lo que nos dice el Papa es cómo esta codicia, este deseo de los bienes materiales, lo convierte en vanidoso, y cómo de vanidoso lo convierte en soberbio. La apariencia, dice el Papa, esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia. El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, dice el Papa. Y por eso, él nos dice que cuando miramos a este personaje, al rico Epulón, en el pasaje de Lucas, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el amor al dinero. De hecho, recientemente en un Evangelio del domingo hemos escuchado que nadie puede amar a dos señores, a dos dioses, a Dios, al verdadero, y a Mamón, o el Dios de las riquezas, del bienestar y de la abundancia económica. En tercer lugar, por último, el Papa nos dice que esta parábola nos recuerda que la palabra de Dios es un don. El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del miércoles de ceniza, dice el Papa, nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de una manera muy dramática, es decir, la del rico que se transforma finalmente a través de la muerte y después de la muerte entiende el verdadero sentido de la vida, pero la diferencia es que para el rico es demasiado tarde. A nosotros se nos está ofreciendo este miércoles de ceniza para que nosotros atravesemos ese cambio de conciencia, tomemos la ceniza en nuestra frente como signo de humildad y de pobreza interior, de tal manera que digamos con el Señor estamos haciendo esta transformación de ser un rico Epulón a ser un Lázaro, un pobre mendigo necesitado de la gracia de Dios, consciente de las personas que lo rodean y que en consecuencia es aceptado y acogido en el reino y en la casa del Padre. La parábola, nos dice el Papa, nos recuerda que la palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Y por eso nos dice, animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual, participando en las campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana. Como saben ustedes, parte de esas tres actitudes o tres disposiciones que debemos
tener en Cuaresma, incrementar la penitencia, la oración y la limosna. En el dar de la limosna, muchas organizaciones católicas, a veces las conferencias episcopales en nuestros propios países, realizan una campaña especial para los más necesitados, para personas sufrientes, para los cristianos perseguidos. Y el Viernes Santo tenemos siempre la famosa colecta para nuestros hermanos perseguidos en Tierra Santa, específicamente en Tierra Santa. Y esos son los momentos en que nosotros tenemos que ser particularmente generosos, los momentos en que tenemos que ser particularmente entregados y bondadosos para que nosotros vivamos en la práctica de manera concreta, de manera eficaz, este proceso de cambio y de transformación, para que, como dice el Papa Francisco, el Espíritu Santo nos guíe a realizar en esta Cuaresma un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados. Que tengas una santa Cuaresma, hermano.